Estimados hermanos, en esta tarde quisiera compartir con vosotros la predicación que he titulado Los sufrimientos del cristiano. Y me he inspirado en la escritura en el segundo capítulo de la segunda epístola de Timoteo, versículos del 1 al 13. Y me gustaría que la viésemos. Y dice así la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Señor, gracias queremos darte por tu santa palabra y queremos en este día encomendarnos a ti, que tu palabra abre a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos retenerla, que podamos aplicarla a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ella colme cada rincón de nuestro ser, para que seamos esos discípulos que tú quieres, que sean discípulos que te agraden y que te sirvan en todo. Gracias te damos por tu palabra, porque es el alimento espiritual que tenemos cada día. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hemos visto en el texto de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, hemos visto una serie de detalles muy interesantes que hay, ¿no? Y la verdad es que hay creyentes que tienden a caer en el engaño de pensar que el justo aquí en la tierra no sufre nada, ni le acontece ningún mal. O sea, que todo le va a ir bien. Y eso no lo dice en ningún sitio la palabra de Dios. Y a raíz de este tipo de creencias erróneas se propagan pues ideas como esto de la generación de éxito, evangelio de la prosperidad y un sinfín de cosas que andan por ahí deambulando por muchas congregaciones, por las mentes de muchas personas, de manera que pueden hacerse una idea equivocada sobre Dios al considerarlo que Dios es una especie de amuleto, de talismán que te protege, que te da suerte y que te da todo lo que quieres. Y como decía, eso no es así, bajo ningún concepto, vamos. Que estamos aquí en la tierra para recibir lo mejor para nuestros deleites, y no es así. Y parece que existe un miedo a aceptar que tomar la cruz y seguir a Cristo, como nos dice su santa palabra, pues no es un camino de rosas. Y la verdad es que muchas personas que en su día deciden aceptar a Cristo se vuelven atrás precisamente decepcionados con esto, porque ellos esperaban un camino de rosas, algo fácil, algo donde iban a recibir muchas bendiciones, y se encuentran con la cruz de Cristo. Y esto puede ser motivo para que muchas de las semillas sembradas, plantadas en los corazones de las personas, pues se marchiten. Por ese motivo muchos tratan de eludir esa realidad bíblica de que el cristiano puede sufrir penalidades, y se engañan a sí mismos y a otros, Y puede que hasta inventen cosas, ¿no? Traten de buscar un atajo para dejar a un lado lo que es el sufrimiento, y que el caminar a Cristo pues sea solamente
una cosa de bendición, de alegría, de felicidad, ¿no? Pero Jesús siempre dejó patente las dificultades a las que nos enfrentaríamos precisamente para parecernos a Él. También los apóstoles y los profetas enseñaron esto mismo, que seguir a Cristo pues podía suponer en ocasiones sufrimiento, penalidades, privaciones y ya está, ¿no? Pero hay creyentes que quieren sortear estos escollos. Quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Quieren un Salvador que los salve, pero no quieren un Señor para obedecerle, ¿no? Y entonces buscan siempre la vía, el camino más fácil para intentar conseguir eso que quieren, ¿no? Es verdad que los creyentes tenemos las promesas de Dios que son fieles y que nos ayudan en esos momentos difíciles que nos pueden venir. En el Salmo 34, versículo 19, nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Y esto debería ser para nosotros una satisfacción muy grande. Saber que Dios nos va a librar de todas ellas. No nos va a librar de algunas, sino de todas ellas, dice la palabra. Por eso debemos descansar en las promesas, porque las promesas de Dios son fieles y Él va a cumplir siempre su santa palabra. Y la verdad es que es difícil aceptar y asumir que el camino del Señor a veces puede ser difícil, porque desde hace mucho tiempo, pues bueno, en toda la iglesia hemos escuchado hablar mucho de fuego, de avivamiento, de prosperidad, de bendición, de promesas de Dios, pero se habla muy poco de lo más importante, ¿no? Y de lo más interesante que deberíamos de escuchar. Y eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Mirad, en la carta a los Corintios tenemos una lista de dones espirituales con las cuales el Espíritu Santo capacita a los hijos de Dios para que puedan servirle en la iglesia. Pero el mismo apóstol Pablo dice que aún hay un camino más excelente que los dones espirituales. Y ese camino más excelente es el amor. ¿Pero el amor a qué? A Dios. El amor a Dios por encima de todas las cosas. Por tanto, deberíamos de amar a Dios y no amar la bendición. Amar al Dios que da y no amar el regalo que Dios nos da, ¿no? Y ahí es donde está a veces la lucha del creyente y del creyente entre comillas. Lo más importante para nuestra vida es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y amar a Dios te lleva a todo lo demás. No hace mucho, en la serie de predicaciones que vi, que compartía, decía que la vida del creyente estaba fundamentada sobre 3 pilares: la palabra de Dios, la oración y caminar en santidad. Y esta a su vez sobre una base que es la obediencia. Y esta a su vez pues lo hacen también sobre lo que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es un resumen de estas 4 cosas que os decía: de palabra de Dios, oración, santidad y vida de obediencia. El que ama a Dios, ora; el que ama a Dios, estudia su palabra, lo obedece y camina en santidad. Por tanto, nuestro mayor deber no es tener los mejores dones ni los mejores ministerios dentro de la iglesia, sino amar a Dios por encima de todas las cosas. Y esto es lo que hizo Pablo. Y este es el testimonio y el ejemplo que nos ha dejado él. Y si tenemos estos principios, y los deberíamos de tener asumidos con fuerza, porque nos podemos encontrar, de caso contrario, a caminar en un terreno desconocido, porque claro, cuando crece escuchando solamente bendiciones, y no sobre la realidad de lo que supone ser un hijo de Dios, podemos llegar a creer que Dios solamente, pues bueno, está para bendecirnos y para darnos cosas. Lo hace, pero no está para eso solo. Que tú eres pobre, que Dios es el mayor Papá Noel de la historia, ¿no? Y que tú te acercas a Él solamente pues porque tienes una necesidad. Tú solamente has escuchado que Dios da, que Dios sana, que Dios prospera, que Dios cura, que Dios liberta. Y puede que haya personas en la iglesia que pretendan, como ese mago que nos habla la palabra de Dios, se llamaba Simón, que quería los poderes del Espíritu Santo,
pues, con finalidades malas, ¿no? Tal vez haya gente que desee eso en lugar de amar a Dios por encima de todas las cosas, que anhele y desee ese tipo de cosas a ese camino más excelente que nos muestra Pablo. Jesús lo dijo claramente a las personas que se acercaron para recibir un beneficio o por interés. Juan 6:26 nos dice: me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y deberíamos preguntarnos, ¿somos nosotros de esto? Porque si es así, entonces nuestra mente está afectada por una doctrina egoísta de petición. Y eso no lo vamos a encontrar en ningún lugar de la Biblia. Y si ese es nuestro pensamiento, pues sinceramente estamos errando o algo peor. En la Escritura tenemos muchos ejemplos. Yo menciono mucho el caso de los 10 leprosos que fueron limpiados. 9 ni se acercaron a dar gracias. Fueron sanados por el Señor, pero tan solamente uno volvió. Y así es el caminar de muchas personas. Se acercan a Dios, se acercan al Señor, solamente porque tienen una necesidad. Cuando consiguen lo que pretendían, lo que buscaban, no quieren saber más de Él. Y vamos a ver este texto que leíamos al principio, 2 de Timoteo 2, versículos del 1 al 13, lo vamos a ver de manera expositiva. Y dice así el versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos como Pablo está exhortando a Timoteo, al joven Timoteo, a encontrar su fuerza, su fortaleza y a estar preparado para sufrir penalidades y privaciones. Y esto es algo importante, tenerlo presente. Es interesante como Pablo le declara aquellas probables trances por los que puede pasar, ¿no? O sea, Pablo está siendo realista, le está advirtiendo de todo lo que hay, de todo lo que significa seguir a Cristo. Y podríamos preguntarnos, ¿exhortamos nosotros así también a los que están empezando, o solamente les decimos, ven a la iglesia que se te van a quitar los problemas, que aquí vas a estar bien? Porque la verdad que muchas personas se vuelven atrás porque cuando toman la cruz, como dice la palabra, y miran atrás, no son dignos y abandonan los caminos, porque ellos pensaban encontrar un camino de rosas y se encuentran con la realidad, ¿no? Entonces, ¿estamos exhortando, estamos enseñando así? ¿O le hablamos solamente de bendición? De que aquí va a encontrar lo mejor, que con el Señor va a estar mejor que en ningún sitio. Creo que deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y del mismo apóstol Pablo en esta carta a Timoteo. Y esto es algo que tal vez tengamos que afrontar, el hecho de sufrir penalidades. En cierta manera, de una forma u otra, todos vamos a pasar por eso. Sea dentro de lo que es nuestro caminar con el Señor, en nuestra fe o en nuestra vida personal. Pero recordad que cuando conocemos a Cristo nos fundimos con Él, ya somos uno con Él, ¿no? Entonces, esta enseñanza que tenemos aquí es para afrontar cualquier tipo de penalidad o sufrimiento si llegase el momento. Tal vez os parezca exagerado lo que estoy diciendo, pero Pablo, la verdad es que sabe mucho. Él tiene un currículum, una historia extensísimo sobre lo que es padecer y sufrir. Mirad, sobre los bienes materiales, fijarse lo que nos dice Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero voy a leer solamente el primer versículo. Dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Nos damos cuenta, las palabras de Pablo son muy claras y nos está diciendo que él está acostumbrado, que él está hecho a sufrir penalidades por amor al Señor, no porque sea ni un masoquista ni mucho menos. Y 2 Corintios 11 nos dice, esto ya no son bienes materiales de lo que habla, esto ya es sufrimiento corporal. Nos dice, en trabajo, azotes, peligros de muerte, apedreados, naufragios, peligros de los de mi nación, en caminos, en ladrones.
Y sobre todo dice, y además de todas estas cosas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. O sea, si nos detenemos en este texto de la Escritura de 2 Corintios 11, nos damos cuenta que lo que a él le hacía sufrir verdaderamente eran las preocupaciones de la iglesia, no sus necesidades ni lo que sufría corporalmente, sino lo que sufría, la preocupación que tenía por toda la iglesia. Ese era su sufrimiento. Y no tenía que ir al psicólogo, y no le daba depresión, ni tenía que ir a un retiro de pastores, ni para ministros, ni... ¿Y sabéis por qué? Nos dice la Escritura que había un rey en Judá, que se llamaba Ezequías. Y dice la palabra de Dios que antes de él, ni después de él, hubo una persona igual que Ezequías, ¿no? Porque dice que puso su esperanza todos los días en el Señor. Y eso es lo que hizo Pablo. Esa era la fuerza que tenía, que le hacía resistir todas estas luchas que tenía. Porque él, al igual que Ezequías, se esforzó en poner su esperanza en Dios. Por eso cuando le dice a Timoteo, lo mismo que no hubo otro igual que Ezequías ni antes ni después, tampoco lo hubo igual que Pablo, ni antes ni después. Pablo indiscutiblemente fue el mayor doctrinario del Nuevo Testamento, eso es evidente. Eso en el cristianismo. En el judaísmo nos dice la Escritura que incluso superaba a los demás. Pero bueno, su mensaje para hoy es que le dice a Timoteo, esfuérzate. Esa es la exhortación de Pablo a Timoteo. Y se lo tiene que decir porque Timoteo es joven, y en Timoteo hay una tendencia a la debilidad a causa de las enfermedades. Y Pablo es experto en esto, porque la palabra de Dios nos revela que él tenía un aguijón que no sabemos exactamente lo que es, pero era su debilidad. Y precisamente Pablo exhorta a Timoteo para que afiance su compromiso con el ministerio que le está encomendando. Y sobre la salud de Timoteo, bueno, 1 Timoteo 5:23 nos dice, ya no beba agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No era una persona sana. Lo único que sabemos era, las dolencias no las sabemos tipificar, no las sabemos diagnosticar. Lo único que sabemos es que era una persona joven con mucho amor por servir al Señor, ¿no? Por eso le dice, esfuérzate, que es mantenerte fortalecido siempre en la gracia que hay en Cristo Jesús. La ayuda divina, bueno, que Dios nos provee a todos los que estamos unidos a Cristo. Y esto es algo interesante. Estamos unidos a Cristo. En su muerte, en su resurrección. Es lo que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la unión que tenemos con Cristo. El versículo 2 de este texto de 2 Timoteo nos dice, lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa palabra, enseñar, es importante. Me gustaría que la retuviésemos ahí un poco. Es importante todo lo que dice el versículo, pero me gustaría que la apartáramos esa palabra un poquito, porque ahora más adelante hablaré algo sobre la importancia de enseñar, ¿no? Y es cierto que en este versículo pues, hay dos puntos a destacar, ¿no? Muy importantes. Primeramente, que el propósito de la verdad del Evangelio debe ser encargado a personas fieles. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Personas fieles de reconocida fidelidad. No se lo podemos encargar a cualquiera. Pensar, por ejemplo, cualquier persona que entre aquí de la calle. No lo puedes poner aquí a dar un mensaje bíblico. Por tanto, la persona tiene que estar capacitada, tiene que estar enseñada. Y la otra cosa es que el propósito de Dios al entregar el Evangelio deberá hacerse realidad en la salvación de los elegidos. Es lo que Jesús dijo en Juan 17:20, cuando oraba por sus discípulos y decía, mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a los discípulos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por tanto, Jesús mismo llega a certificar estas palabras de Pablo. La necesidad de hombres fieles e idóneos, capacitados para enseñar. Lo que ha oído ante mí, ante muchos testigos, dice, lo deberíamos de entender como otros creyentes. Aquí en la iglesia somos testigos de aquellos otros que han trabajado aquí, aquellos otros pastores que nos precedieron, y nosotros somos testigos de lo que nos hablaron, de su vida, de todo. Podemos ser sus testigos. Pablo no puede poner como testigo de lo que habla acerca de la palabra de Dios a alguien que no conoce la palabra de Dios de ahí fuera. Por tanto, debemos asumir que sean testigos. Sí que es verdad que los testigos son los creyentes, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otra clase de testigos que son aquellos con los que trabajamos que tal vez no conozcan al Señor, pero que nos miran con lupa porque saben que somos creyentes. Es lo que nos enseña Hebreos 12:1, ¿no? Que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr una carrera supone un esfuerzo, supone preparación, supone una entrega. Esto es interesante, ¿eh? Porque todo esto guarda relación con lo que es sufrir penalidades, padecer sufrimiento y demás, y esforzarnos por el Señor. Y la verdad es que el evangelio que han oído de Pablo es lo que Timoteo y también nosotros pues debemos hacer. Por eso es por lo que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para encargar algo a alguien, primeramente la persona debe ser enseñada. Claro, nadie puede empezar con por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes, es evidente, ¿no? Por eso los requisitos exigidos en esta carta de Timoteo son importantes, porque cuando se ejerce un ministerio, aparte de enseñar, estamos dejando un legado. Y bueno, yo hace 40 años asistí a una congregación en Tenerife y gracias a Dios, pues bueno, el Señor ha permitido que después de todos estos años, volvamos, ¿no? Y entonces te das cuenta allí continúa el mismo pastor, pero te das cuenta de que este hermano ha dejado un legado, está dejando un legado. En este caso lo que está dejando es la sana doctrina que está compartiendo. Yo no me meto en la vida espiritual de cada uno, porque cada uno somos como somos. Pero lo que él está enseñando sí que es la verdad. Es un hombre fiel, capacitado y enseñando. Ese es el legado que dejamos para todos, ¿no? Para aquellos, para los que estamos ministrando. Entonces, por tanto, el legado debemos de dejarlo de manera fiel. Y esto es un proceso de reproducción espiritual que comienza con la iglesia primitiva que acabará cuando estemos con el Señor, ¿no? Cuando el Señor regrese. Esto es una cosa, una cadena que tiene que seguir así y ya está. Unos me enseñaron a mí, yo enseño a otros y esto va así. Es así porque así lo ha estipulado el Señor. Muchas veces se escucha cuando se habla de arte, cuando se exponen cuadros de algún pintor, dicen pues, este pintor se nota en su estilo que es discípulo de Zurbarán, de Murillo, de Velázquez. Y es que hay un dicho de que el discípulo se parece a su maestro. Y es cierto, por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por tanto, nuestro referente debe ser Cristo en la vida. Nunca podemos pensar en un hombre, ni poner nuestra mente ni nuestra esperanza en ningún hombre, por muy bien y por mucho que lo estimemos. El versículo 3 dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos considerar la vida cotidiana como una batalla en contra del sistema de maldad que hay en el mundo, ¿no? Y Pablo establece similitudes para el ministerio de Timoteo a Cristo, pues bueno, con varias vocaciones de trabajadores, ¿no? Que iremos viendo a continuación. Él menciona ciertas profesiones, ¿no?
En la primera de ellas es esta, la del soldado, ¿no? Y las exigencias para los buenos soldados de Cristo son, al igual que las de los otros soldados normales, una disposición al sufrimiento, una lealtad, un compromiso inquebrantable, obedecer y agradar a tu superior, ¿no? Y vemos que Pablo, el apóstol Pablo, emplea bastante este ejemplo de la vida militar. Y es interesante porque en la palabra de Dios tenemos un ejemplo de un buen soldado, Urías Eteo, el esposo de Betsabé, aquel que ordenó David que muriese, ¿no? Él dice que cuando volvió del campo de batalla se quedó en la puerta del palacio real y él vivía al lado del palacio. Y se quedó allí y no fue a su casa. Y el mismo rey David le dijo, pero bueno, has venido del campo de batalla y no te has llegado a tu casa. Y la respuesta de Urías fue, Judá, Israel, el arca de Dios y Joab era su general, su superior, están en el campo bajo tienda. ¿Habría yo de ir a mi casa a dormir? Esa es la lealtad y la disciplina de un buen soldado. Y este ejemplo debe de servirnos a nosotros para saber padecer, para saber sufrir cosas por amor al Señor, para ser buenos soldados. Hace poco leía una noticia sobre un cuerpo de élite del ejército español, en el cual, pues bueno, habían hecho un examen de acceso y no aprobó nadie. Nadie aprobó el curso para acceder a esta unidad. Leí un poco y la verdad es que, perdonadme que lo diga, no trato de ser vanidoso. Yo entiendo un poco sobre el tema militar, entiendo un poquito, lo digo con modestia. Pero lo que sí puedo decir, después de leer lo que leí, es que se equivocaron a la hora de preparar la selección. Una unidad militar puede pedir sus componentes para ingresar en ella una condición física grandísima, una serie de cosas físicas. Pero una persona que viene de la vida civil no le puede ni exigir un conocimiento militar, ¿por qué no? Porque eso se aprende, eso se enseña dentro del ejército. Por eso decía, quedaros con esta palabra, se enseña. Yo puedo ser un atleta muy grande, puedo participar en muchas áreas deportivas, pero yo no sé restar por el fango y no sé hacer un montón de cosas en las que tendría que participar en la vida militar. Por tanto, si a mí me exigen ese tipo de cosas, lógicamente no daré la talla. Entonces yo creo que muchas veces se equivocan porque hay cosas que deben ser enseñadas. No se pueden traer ya aprendidas de la calle. El ejemplo que antes ponía, nadie de la calle puede venir aquí y ponerse aquí a compartir la palabra de Dios, y menos si no la conoce. El versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es verdad que la vida del soldado exige una separación de la vida civil. De hecho, los militares se rigen por el Código de Justicia Militar. Son como unos ciudadanos al margen del resto de la población. Por eso, porque su condición de militares pues le obliga a una serie de obligaciones y de cosas en la cual todo está orientado a la obediencia a sus superiores y al cumplimiento de las obligaciones por las que la persona se alista como militar, ¿no? Y de esa misma manera en la que un soldado, en el cumplimiento de su deber, se separa de los asuntos cotidianos de la vida, el buen soldado de Cristo debe de separarse de las cosas de ahí fuera del mundo. Es lo que nos dice Santiago 4:4. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Luego está claro, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sigamos con el versículo 5 del 2 de Timoteo 2. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Eso todos lo sabemos. Sabemos que un atleta, un deportista, debe de competir, bueno, bajo una serie de controles, bajo una serie, acatando una legalidad, y eso es evidente. ¿Cuántos deportistas son destronados de un título olímpico, de un campeonato, precisamente por tomar, no sé, sustancias anabolizantes, en fin, por una infinidad de cosas? Porque el que compite debe de hacerlo de manera legal, ¿no?
nosotros como cristianos lo mismo. Entonces, luego, la vida del cristiano, pues lo mismo que al atleta le supone un sufrimiento, una preparación, una entrega, un entrenamiento, un sacrificio, la vida nuestra como hijos de Dios, como cristianos, es la misma. Y tenemos que hacerlo de manera legítima. ¿Y cuál es la manera legítima para un cristiano? Según la palabra de Dios. No hay otra. Porque si no, nos podemos ver que lo mismo que el atleta, todo el sacrificio, todo el trabajo duro que le haya conllevado el participar o el prepararse, si no lo hace legítimamente, pues de nada le va a servir si no ha cumplido con las reglas. Pues a nosotros igual, ¿no? A nosotros el apóstol Pablo nos está exhortando para que los buenos cristianos obedezcan a la palabra de Dios. Es un llamado a la obediencia en búsqueda de la victoria espiritual, ¿no? Nos dice Primera de Corintios 9, 24, 25, precisamente como analogía al atleta, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Aquí vemos en este versículo dos partes. Vemos que en el mundo el atleta corre y todos compiten, pero tan solamente uno consigue el premio, uno consigue la victoria. Pero nuestra carrera para ganar la corona, para estar con el Señor, debemos de correr de tal manera, porque todos, si culminamos esa carrera, tendremos una corona. Por eso nos dice, correr de tal manera que los tengáis. Y voy a poner un ejemplo. Me gustaría contar una anécdota y no me gusta contar cosas de familia, ponerlo a ellos ni ponerme yo, aunque a veces, pero trato de hacerlo con humildad. Yo tengo un cuñado con 56 años y él participa en competiciones de ciclismo. Ha sido campeón de Andalucía varias veces, campeón de España, de alguna otra comunidad autónoma. Tiene trofeos los que no podéis imaginar. Tiene 56 años y él tiene una minusvalía por un accidente que tuvo y tiene un brazo inútil totalmente, la mano no le funciona. Yo puedo decir que él cada día, después de su jornada laboral, coge la bicicleta y está 3, 4 horas, dependiendo de la época del año. Y está corriendo y preparándose, sacrificándose cada día, llueva, haga frío, haga calor, que hasta en el verano, con la calor que hace aquí en Andalucía muchas veces, ve uno como algo disparatado el coger una bicicleta. Y sabéis una cosa, el esfuerzo que le supone a él, porque cuando los ciclistas escalan, suben cuestas y demás, suelen levantarse del sillín y suelen pedalear en pie en la bicicleta y balancean el manillar de un lado a otro, porque eso les favorece el subir. Pues imaginarse la fuerza que tiene que hacer él, porque nada más que tiene una mano. ¿Con qué fuerza tiene que mover la bicicleta para poder hacerlo? Y pensar que si no lo puede hacer, ese esfuerzo lo tiene que hacer sentado. O sea, que lo que trato de compartir es que es un esfuerzo inaudito el que él hace. Pero lo hace porque le gusta, porque quiere. Pues nosotros debe de ser de la misma manera. Y debemos de olvidarnos de ese eslogan del mundo, ¿no? Que lo importante no es ganar, sino participar. No, para los cristianos lo importante es ganar. Para el mundo lo importante será participar, pero nosotros tenemos que ganar la corona incorruptible que nos dice. Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Eso es algo evidente. Y vemos cómo Pablo ha puesto de ejemplo pues, estas tres figuras, el soldado, el atleta y el labrador, ¿no? Y vemos, bueno, que cada una de ellas tiene sus cualidades, ¿no? Con respecto al sufrimiento, al sacrificio que supone. Y cada uno, pues bueno, tiene pues, sus cosas malas, sus cosas buenas, su esfuerzo, su sacrificio, todo, ¿no? No son iguales, pero cada una supone una entrega. Nos dice 1 Corintios 9:10, precisamente hablando sobre la figura del labrador. Con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y Santiago 5:7 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y la verdad es que en esta carta que estamos tratando, Pablo urge a Timoteo precisamente a no ser perezoso, a trabajar intensamente con la mirada puesta en la cosecha, ¿no? Y es verdad que todo necesita una espera. Y la verdad es que no solamente los tres ejemplos que aquí vemos, ¿no? El atleta espera a competir, se prepara esperando el momento para competir, el soldado espera para obedecer, el labrador a que llegue espera a que llegue la cosecha, pero todos esperamos. El enfermo espera en el hospital, la mujer embarazada espera a tener el parto y así sucesivamente. Aquí en esta vida estamos esperando y tenemos que hacerlo pues, confiados y descansando en las promesas de Dios, ¿no? Así que dice el versículo 7, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Y eso es una exhortación muy clara de Pablo y no un simple consejo para Timoteo, para que lo pensara bien, para que lo tuviera claro, ¿no? El apóstol le escribía esto y prácticamente lo que le está diciendo es que la palabra de Dios no son consejos, son cosas de obligado cumplimiento. Entonces, por eso él debe de esforzarse y cumplir, ¿no? Es lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No son consejos, dice toda la Escritura, no una parte de ella, toda. Todos deseamos aquí ser hombres de Dios. Pues aquí lo dice este versículo. Así a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Esa perfección se consigue a través de la Escritura. Por eso tenemos que prepararnos, aprender para poder enseñar, lo mismo que hizo Esdras. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando leemos esto de mi evangelio no debemos de pensar que es que Pablo estaba predicando un evangelio distinto o personal o algo particular. No. Debemos entenderlo como una sana doctrina, ¿no? Y Timoteo, pues al igual que nosotros, tenemos que encontrar pues, nuestro ánimo para enfrentar ese tipo de situaciones adversas en el recuerdo de Jesús, nuestro Salvador, resucitado de los muertos. Y cuando Jesús es nuestro referente, cuando nuestra mirada está puesta en Él, pues la verdad es que tenemos una seguridad, porque Dios es fiel, el Señor es fiel, Él no nos va a fallar. Además, está claro, Jesús es superior a cualquier de los hombres, ¿no? A cualquiera. Y la Santa Cena precisamente es un recordatorio, es algo que debemos de tener siempre presente y que nos debe de fortalecer para soportar el sufrimiento. Y aunque no nos guste esa palabra sufrimiento y nos escandalice, pero es así, Jesús mismo nos dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es sufrir. De una manera u otra es sufrir. Por tanto, no podemos creer que nuestro caminar aquí en la tierra junto a Cristo va a ser algo fácil. Debemos de estar dispuestos. Habrá momentos muy fáciles, muy buenos, pero habrá momentos duros. Por eso hay que acordarse de los sufrimientos de nuestro Señor. Hay que acordarse de Jesús y tenerlo siempre presente. Es lo que nos dice Hebreos 12:3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, Jesús puede ser nuestro referente. Él nos puede ayudar, porque Él lo conoce, Él ha pasado por eso antes que nosotros. Es como, no sé, cuando hablamos, por ejemplo, con alguna persona toxicómana y decimos, bueno, fulanito que ha sido toxicómano puede ayudar muy bien a esa persona porque él ha pasado por esto. Pues Jesús lo mismo de la misma manera con nosotros. Él nos entiende porque Él ha pasado, Él ha sufrido todo lo que nosotros podemos padecer o estamos padeciendo. Lo hace con conocimiento de causa.
El versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, dice Pablo, a modo de malhechor, sin serlo, mas la palabra de Dios no está presa. Y Pablo nos está diciendo en este versículo al extremo que pueden llegar las cosas, por la sencilla razón de amar y de obedecer al Señor. Y Timoteo debe de prepararse a esto mismo por causa del Evangelio. No pensar que porque Timoteo fuese joven iba a estar exento de este tipo de cosas. O nosotros, los sufrimientos pueden alcanzar a todos. Y por supuesto pensar que la palabra de Dios no está presa. No hay ninguna manera de confinar la palabra de Dios, de encerrarla. De hecho, muchos lo han intentado, lo siguen intentando y lo intentarán. E incluso quieren su destrucción. Porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo que incluso imprimen Biblia entera para llevarse las cosas a su terreno, para llevarse las cosas de una manera herética a su interés, para tapar su culpa y su pecado. Son capaces de imprimir una palabra, una nueva Biblia, decir que es la palabra de Dios, cuando ellos escriben y ponen sus pensamientos. Por tanto, debemos de pensar también que la persecución puede ocasionar un avance. De hecho, ocasiona un avance. El apóstol Pablo estaba confinado en arresto domiciliario, pero allí no paraba de llegar gente y de recibir la enseñanza. Gente que llegaban a otros lugares que luego se extendían. La persecución a veces es la expansión del Evangelio. La privación de libertad no supone precisamente eso. ¿Cuántas personas en las cárceles, privados de libertad por un delito que han cometido, han conocido a Cristo y han sido libres? Dios lo ha liberado de sus pecados por la sangre de Cristo. Estando presos, estando en cadena. Por eso, la palabra de Dios, el mensaje poderoso, este mensaje que está confiando Pablo a Timoteo, no se puede confinar de ninguna manera. A pesar de cadenas, a pesar de nada. No hay nada que pueda con... La palabra de Dios es eterna, ¿no? Dice, permanecerá para siempre. Leemos el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando dice por tanto, debemos entender que es debido a ellos, por amor del Evangelio y por su propagación, por estos motivos, es por lo que todo lo soporta, todo lo puede soportar. Y nosotros pues deberíamos de someternos también por amor del Evangelio y de su propagación, pues a soportar pues, todo aquello que nos venga. Perdón. Aun las circunstancias peores que nos puedan venir por amor al Señor y a su Evangelio. Y la meta, bueno, que Pablo le está haciendo ver a Timoteo es que aquellos a quienes Dios ha escogido en su soberana voluntad para tal destino, pues puedan hallar la salvación del Padre en el Evangelio, ¿no? Que se encuentra en Cristo Jesús, en nuestro Mesías, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos dice por amor de los escogidos, porque somos escogidos, es algo que no podemos negar. Y los escogidos son aquellos que han sido elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo que la salvación de Cristo es eterna, cuando Dios escoge es también eterno. Somos escogidos desde la eternidad. Decía que Abraham, por ejemplo, vivió antes que Jesús. Y Abraham es salvo. ¿Cómo es que puede ser salvo antes de Jesús? Pues porque la salvación es eterna. Y Abraham fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Sobre esto yo sé que hay creyentes que tienen sus discrepancias, pero el versículo no habla de elegidos y hay que explicar lo que son los elegidos. Por tanto, tenemos que tener esto claro, que aquellos que han sido elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo son aquellos a los cuales, pues bueno, Dios ha llegado, ha alcanzado a través de su mensaje, del mensaje salvador de su Hijo Jesucristo. Por tanto, es lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, ¿no? Que nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. O Juan 4:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy un camino, una verdad y una vida, sino el camino, la verdad y la vida. Como cosas solas, vamos, que no hay más nada.
Por tanto, la verdad pasa por estos caminos y no por ningún otro, ¿no? Y la gloria eterna, pues bueno, es el resultado final cuando el Señor regrese, cuando tengamos la salvación y estemos con Él. Sobre el tema de la salvación que hay en Cristo Jesús, vuelvo a reincidir, que es a través del Evangelio que se alcanzan a las personas. Por tanto, no podemos considerar, como decía hace unos días, al pueblo actual de Israel como el pueblo de Dios, porque son un pueblo que están negando a Jesucristo y no le podemos atribuir ser salvo cuando no aceptan el sacrificio de Jesús. No sea que estemos creando otro evangelio distinto. Eso lo tenemos que tener muy claro. Versículo 11, ya casi concluyendo. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y Pablo pues, nos inspira y nos alienta a permanecer fieles hasta la muerte y la esperanza de compartir con Cristo en la gloria eterna, ¿no? Nuestra entrada o participación en su gloria será posible en la medida que compartamos con Él su sufrimiento. Es lo que decía el pastor, teólogo y mártir alemán que falleció que lo ejecutaron en un campo de concentración, Dietrich Bonhoeffer, en ese magnífico libro titulado El precio de la gracia, ¿no? Él dice que habla de la gracia barata y de la gracia cara, ¿no? Que podemos pensar, los creyentes, que lo que a Dios le costó tan caro, el sacrificio de su propio Hijo, puede salirnos a nosotros tan barato. Lo que pasa es que hay gente que quiere eso, quieren un Salvador, pero no quieren un Señor para obedecer. Y ahí es donde está la gracia cara, en la obediencia, en el esfuerzo, en la preparación, en la entrega que cada día Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿no? Así que, y por supuesto, pues bueno, no perder de vista el que estamos expuestos a sufrir penalidades, ¿no? Y la verdad es que, como decía antes, estamos unidos a Cristo en su muerte y en la cruz, ¿no? Romanos 14:8 nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está claro. El versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Los creyentes deben de perseverar en medio de cualquier circunstancia que sea, porque así es la manera que tienen de demostrar la autenticidad de su fe, ¿no? Hebreos 10:39, mirad lo que nos dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, lo que nos está diciendo, que nosotros no somos de los que nos echamos atrás, sino de los que aguantamos firme ahí. Esa es la promesa del Señor. Y ese debería ser también nuestro propósito y nuestro deseo, ¿eh? De que reinemos con Él, de estar ahí firme hasta que recibamos esa gloria incorruptible como triunfadores en Cristo. Si le negaremos, Él también nos negará. Y esto debemos de matizarlo y analizarlo detenidamente, porque cuando habla de si le negamos, Él también nos negará, no debemos de tomar esto no consiste en una negación permanente, consiste verdaderamente en una negación permanente, en aquellos que constantemente niegan a Dios, o sea, aquellos que no quieren creer a Dios, o le han dado la espalda a Dios y ya no han querido saber más nada de Él. No en el desfallecimiento temporal de una persona, como por ejemplo el caso de Pedro, ¿no? Pedro falló aquella vez, negó al Señor, pero el Señor no lo negó. Y por lo tanto, aquí volvemos a lo que muchas veces hemos hablado, que un creyente puede caer en pecado, lo que no debe es practicar el pecado. Entonces, el que niega al Señor, y Dios lo niega a él, y el Señor lo niega a él, es aquel que le da completamente la espalda. Pero el que, por las circunstancias que sea, cae y niega, Dios no le negará mucho, nunca, nunca. Los que niegan de esta manera a Cristo dan evidencia de que nunca han pertenecido a Él y están enfrentando la terrible realidad de que un día van a ser negados por el Señor. Ya está. Por tanto, debemos de perseverar al enfrentar las dificultades, cualesquiera que sean, porque vamos a reinar con Él. Y esa es la imagen que nos deja el Nuevo Testamento,
de que estaremos con Cristo, y que un día pues vamos a reinar con Él. Pero la advertencia sobre negarle, ya vemos, pero una advertencia contra la apostasía, contra aquellos que niegan al Señor de manera permanente. Y esa advertencia precisamente basada en las palabras de Jesús. Mirad lo que nos dice Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un versículo súper conocido por todos, pero en los cuales Jesús advierte sobre lo fuerte que es el negar a Dios, sobre la dura responsabilidad que cae sobre aquella persona que pueda hacer esto. Y ya el último versículo 13, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero esto no debemos de tomarlo como un cheque en blanco, amparándonos en estas palabras para hacer lo que nos da la gana. Porque claro, decimos, bueno, aunque nosotros seamos infieles como Dios es fiel, pues no, eso no va así, de esa manera. Porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ser infiel totalmente es distinto a ser infiel en un momento, temporal, ¿no? Una cosa accidental o una cosa breve, pero lo que es de manera continuada, no. Entonces, esas palabras nunca debemos de tomarlas, porque lo mismo que dice que Dios es fiel, también dice que no puede negarse a sí mismo. Y cuando dice que no puede negarse a sí mismo, está diciendo que no va a pasar por alto el pecado. Está diciendo que el que peca va a pagar el precio. Es así de sencillo. Entonces, no tomarnos las cosas a la ligera y decir, bueno, como Dios es bueno, Dios es amor, Dios todo lo perdona. Dios no. No es así. Dios perdona aquello que se pueda perdonar. Ahora, lo que es de manera continuada, la que apóstatamente una persona decide vivir entregado al pecado, tirado al pecado, ahí no lo va a hacer, ¿no? Por muy fiel que sea a sí mismo. Y es precisamente esa fidelidad la que hace de alguien inmutable, que no va a cambiar. Y Dios es celoso, Dios es justo y Dios es muchas cosas. Y no va a cambiar por nada. Aunque muchos crean que por guapo lo puedan conseguir, o por cualquier parafernalia, como decía un pastor, José Luis, que según qué parafernalia, o qué ceremonia, o qué cosa, pues se consiguen las cosas de parte de Dios, y no es así. No hay que hacer así. Si somos fieles, Él permanece fiel, y esa es la realidad. Y esa es una afirmación preciosa de seguridad, porque aunque estamos llamados a perseverar y a ser fieles, la salvación no descansa en última instancia en nuestra fidelidad, sino que descansa en la fidelidad de Cristo, ¿no? La fidelidad perfecta, además, porque todo lo nuestro es imperfecto. Por ese motivo no puede negarse a sí mismo. Y esa es la esperanza cristiana que está arraigada con firmeza en el carácter inmutable de Dios y en su propósito redentor inmutable también para sus escogidos. En definitiva, podemos decir que la vida del creyente no va a estar exenta de sufrimiento. Y aquí hemos visto que Pablo encargaba, a Timoteo ser el mensajero y enseñar a otros hombres fieles para la extensión del Evangelio, ¿no? Y hemos visto estos ejemplos que ha puesto como soldado, atleta, labrador, y en fin, y eso creo que han sido una figura muy interesante para que podamos intentar aprender, ¿no? Conocer la mente de Cristo, entender lo que es la palabra de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Y estos ejemplos yo creo que nos hablan muy directamente. Hoy termina el año. Y en todas las personas, tanto las de aquí, de la iglesia, como las de ahí fuera, en todas hay un sentimiento, en todas hay un mismo deseo. Que el nuevo año que va a entrar sea mejor que este. Todos desean eso, o casi todos. Yo creo que sí, que casi todos, 99,99. Y todos tienen ese deseo, que el año próximo sea mejor que este que termina. ¿Y sabéis por qué hacen eso? Porque tienen muy asumido esa frase del mundo que dice que los tiempos pasados fueron mejores.
Y la verdad es que a nosotros nos parece eso, pero no es así. ¿Y sabéis una cosa? Este año que termina hoy, dentro de una hora, del que tanto reniegas por las cosas tan malas que has padecido en él, de tanto que has sufrido, de tantas adversidades como has tenido, este año malo que termina, que no lo quieres ver ni en pintura, dentro de unos meses te estarás acordando de él. Lo recordarás y pensarás que era un buen tiempo, porque es la tendencia que hay en casi todas las personas, pensar que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nos dice Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, vemos que esto es contrario a la voluntad de Dios. Por tanto, deberíamos de ser prudentes a la hora de... Es cierto que podemos tener penalidades, adversidades muy fuertes. Es verdad. Pero cuando pasa el tiempo, ¿sabéis por qué pensamos eso? Que el tiempo pasado es mejor que en el que estamos ahora. Por eso os digo que dentro de unos meses, este 2023, será para muchos un buen año. Y sin embargo, hoy ha sido un mal año. ¿Y sabéis por qué? Porque no nos acordamos de las cosas. Por eso, porque nos olvidamos de las cosas. La mujer, voy a poner un ejemplo, la mujer embarazada, cuando da a luz, hay partos que se complican, que las mujeres padecen tanto dolor en el parto. ¿Y qué ocurre? Que muchas de ellas dicen, yo ya no tengo más niños. ¿Y qué ocurre? Que al año, a los 2 años, vuelven a tener otro. ¿Por qué? Pues porque se olvidan de todo. Entonces, eso es lo que nos ocurre. Nos olvidamos y por eso creemos que lo pasado es mejor que lo presente. Pero hay una cosa muy interesante todavía en la palabra de Dios. Eclesiastés 7, capítulo 14, que dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Por tanto, Dios es soberano tanto en el día malo como en el día bueno. Él está al control de todo, de todas las circunstancias. En el día malo, en el día bueno, está al control. Porque su fidelidad, como hemos visto, permanece. Él es fiel. Su fidelidad es inmutable, no cambia. No puede decir, hoy siento amor por ti, mañana no. No, Él no cambia, es fiel. ¿Somos nosotros fieles en los días malos? Deberíamos de preguntarnos. Porque los días malos van a venir. Las adversidades van a venir. Vamos a tener que sufrir penalidades en mayor o en menor medida. Pero aún así siempre hay un propósito divino en aquello que nos sobreviene. Siempre está la voluntad de Dios detrás de todo esto. Mucho cuidado. Muchas veces sufrimos penalidades o adversidades porque son las consecuencias de nuestros pecados. Eso es distinto. La consecuencia del pecado trae su propio sufrimiento. Pero en la de los días malos y buenos, en las cuales Dios está al control de todo, esa, pues bueno, viene todo de parte de Dios. Y es lo que nos dice en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso sabemos que Dios está al control de todo. O sea, yo sé que es muy difícil, y además no estamos muy preparados ni resignados para recibir lo malo, ¿no? Pero cuando viene de parte de Dios, Él también nos da la promesa, nos da la fuerza, nos da la esperanza. Y si somos como Ezequías, somos como el apóstol Pablo, que ponemos nuestra esperanza en Dios todos nuestros días, precisamente por su fidelidad y porque nosotros somos fieles también, sabremos que ese sufrimiento no será consecuencia de un pecado, sino será bajo los designios de Dios, para gloria suya, para lo que Él tenga estipulado. Bueno, que Dios os bendiga. Vamos a orar un momentito. Pues sí, Señor, gracias queremos darte por tu santa palabra y quiero pedirte, Señor, que ella permanezca dentro de nuestras mentes, de nuestros corazones. Sabemos, Señor, que no somos masoquistas,
Es difícil aceptar, resignarnos a la adversidad, al sufrimiento, a la penalidad, porque somos humanos, somos débiles, Padre, pero aún así sabemos que tú eres soberano, eres inmutable, y en esa soberanía, en esa inmutabilidad y en esa fidelidad tuya podemos descansar sabiendo que tú vas a estar ahí para ayudarnos, consolarnos, y como nos dice tu palabra, va a enseñarnos a través de todo esto con un propósito. Te damos gracias, Señor, y yo te pido que tú nos des la fuerza necesaria en estos días tan difíciles, Señor. Sabemos que son los últimos tiempos, sabemos que cada vez la vida es más complicada, más enemigos tuyos. Señor, y yo te pido que aún así en la adversidad, que seamos fieles siempre y en cada momento. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.